Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos estudiando lo básico de la Biblia. Recordemos lo que hemos visto en las últimas clases. Es importante tener presente, cuando leemos la Biblia, el lenguaje bíblico. Eso me lleva al género literario. Es importante tener presente el acontecimiento histórico, es decir, qué hecho histórico me está señalando el lenguaje bíblico del texto que yo estoy leyendo. Pero hay que llegar a la verdad salvífica, es decir, qué es lo que Dios me quiere comunicar. Y para interpretar el texto bíblico y llegar a la verdad salvífica, tenemos que considerar la unidad de la Biblia. Tenemos que considerar la coherencia bíblica, lo que se llama la analogía de la fe. Una enseñanza bíblica no puede contradecirse con otra enseñanza bíblica. Y tenemos que considerar la tradición de la Iglesia, cómo la Iglesia ha tratado ese texto bíblico en su liturgia, qué han dicho los padres de la Iglesia sobre ese texto bíblico, qué han dicho los santos. Todo ello es un trabajo que lo hacemos bajo la guía de la Iglesia. Nosotros leemos siempre la Biblia, no de forma aislada, sino bajo la guía de la Iglesia. Hoy vamos a remarcar lo que vimos la clase pasada. Les dejé una tarea y vamos a recordar, para que quede más claro, lo que explicamos la clase pasada. Estamos ya en la 9ª clase. Vamos a interpretar Marcos 6:3. Vamos a quedarnos con este texto que les dejé como tarea. No hay apuro cuando se estudia la Biblia. Debemos tener apuro para irnos al cielo, no para estudiar la Biblia. Interpretemos Marcos 6:3. Juntos lo vamos a hacer. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Marcos 6:3. Qué importante es interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Los hermanos evangélicos caen en un gravísimo error. Dicen que Jesús tuvo hermanos de sangre y por eso dicen que María tuvo otros hijos. Eso es incorrecto. Nosotros los católicos tenemos que defender a nuestra madre sin pelearnos, pero con la Biblia en mano, decir que María es la siempre virgen. Virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Este texto, Marcos 6:3, me habla de los hermanos de Jesús. Vamos a interpretar cómo la Iglesia nos enseña a interpretar.
El género literario es un género histórico propio del Evangelio. Por lo tanto, nos encontramos aquí con un lenguaje que me lleva a un género histórico. Es un hecho que ocurrió verdaderamente. 2. El acontecimiento histórico es la vida pública del Señor. Son los comentarios de los paisanos de Jesús que están sorprendidos ante lo que perciben de Jesús. ¿No es este el que vive con nosotros? ¿No están sus hermanos aquí? 3. La verdad salvífica. Jesús no tiene hermanos de sangre. María es siempre virgen. La virginidad de María es signo de su entrega total a Dios. Esto es lo que Dios me quiere comunicar en este texto. Jesús no tiene hermanos de sangre. La palabra hermanos en el hebreo, en el lenguaje bíblico, es parientes. Veamos cómo llegamos a eso. La unidad. No nos quedamos solo con un pasaje. Conectamos Marcos 6.3 con Génesis 13.8 y Primera de Crónicas 15.6. No se olviden, es importante la unidad de toda la Biblia. No nos quedamos con un pasaje, hay que conectar ese pasaje con otros. Vamos a Génesis 13.8. Dijo pues Abraham a Lot: Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Génesis 13.8. ¿Qué era Abraham de Lot? Tío. Lot era sobrino de Abraham. ¿Y cómo se llaman? Hermanos. Porque hermanos es parientes. Vamos al otro texto. Primera de Crónicas 15.6. De los hijos de Meraví a Asayas, el jefe, y a sus hermanos 220. Asayas tenía 220 hermanos. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los papás de Asayas eran conejitos? No. 220 hermanos significa 220 parientes. Primera de Crónicas 15.6. Entonces, fíjense cómo la unidad de la Biblia me está diciendo que hermanos no significa hermanos de sangre, significa parientes. La coherencia. No hay un solo pasaje del Nuevo Testamento que hable de que María tuvo otros hijos. Si María Santísima hubiera tenido otros hijos, se llamarían los hijos de María. Y nunca se dice los hijos de María. Para hablar de los hermanos de sangre, se usa hijos de y se nombra la madre. Si Jesús hubiera tenido hermanos de sangre, en el Nuevo Testamento se hablaría de los hijos de María y nunca se menciona los hijos de María. Sí se habla de los hermanos de Jesús, porque hermanos es parientes. ¿Qué dice la tradición? La Iglesia siempre ha entendido hermanos de Jesús como parientes de Jesús. La Iglesia siempre ha dicho que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y estos textos bíblicos, donde aparece la frase hermanos de Jesús, en la liturgia, en los padres de la Iglesia, en los santos, nunca se ha interpretado como que Jesús tuvo hermanos de sangre. Por ejemplo, San Agustín decía: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Lo dice San Agustín, doctor de la Iglesia.
San Agustín es padre y doctor de la Iglesia. Qué importante es leer a los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia fueron los primeros teólogos santos de los primeros siglos que comentaron la Escritura. Y comentaron la Escritura para alimentar la fe católica. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Juntos vamos a interpretar Isaías 7:14. No se olviden, cuando nosotros abrimos la Biblia, nos encontramos con un lenguaje, con una historia, y tenemos que llegar a la verdad salvífica. Y la verdad salvífica me lleva a la unidad, a la coherencia o analogía de la fe y a la tradición viva de la Iglesia. Vamos ahora a interpretar juntos Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Este es el texto. Aquí tenemos un lenguaje, en el fondo hay un acontecimiento histórico y tenemos que llegar a la verdad salvífica. Lo primero es el lenguaje. ¿Cuál es el género literario? Es un género profético. Es un anuncio de Isaías. Se está anunciando que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El género es profético. Es un género profético. ¿Cuál es el acontecimiento histórico que está en el fondo? Isaías le está diciendo al rey Ahaz que tendrá descendencia. Por lo tanto, no se va a perder la línea davídica. Hay que meternos en el contexto histórico. Estamos en la etapa de la monarquía, en el reino del sur, reino de Judá. Hay un peligro de ser invadidos, pero Isaías, de parte de Dios, le dice al rey Ahaz que va a tener descendencia y por tanto no se va a perder la línea davídica, porque el Mesías tiene que nacer de esa línea. Ese es el contexto histórico. Ese es el hecho histórico. ¿Cuál es la verdad salvífica? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través de Isaías 7:14? Se está anunciando la venida del Salvador, Dios con nosotros, que nacerá de una virgen. Por lo tanto, aquí tenemos lo que Dios nos quiere comunicar. Dios nos está comunicando que va a venir el Salvador. Dios con nosotros, el Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él va a nacer de una virgen. Isaías 7:14 anuncia a María, es la virgen que aparece ahí. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y este texto anuncia a Jesús, el Emmanuel. No se olviden que el nombre de Jesús significa Salvador y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y como les he dicho, hay que leer toda la Biblia, no te quedes solo con un pasaje. Vamos con la unidad. Conectamos este pasaje con Mateo 1:20 al 23, Lucas 1:20 al 27 y Lucas 1:35. Es importante que no nos quedemos solo con un pasaje. Hay que ver la unidad de toda la Biblia. ¿Qué dice Mateo 1:20, 23? ¿Qué dice Lucas 1:26 al 27? ¿Y qué dice Lucas 1:35? El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel,
que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1, 20 al 23. Fíjense cómo este texto, Mateo 1, 20 al 23, conecta con Isaías 7, 14. Aquí está el cumplimiento de Isaías 7, 14 en Mateo 1, 20 al 23. Aquí queda clarísimo que esa virgen es María y que el Emmanuel es Jesús. Vamos a Lucas 1, 26 al 27. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26 al 27. Aquí se remarca que María es virgen. Y eso conecta con Isaías 7:14, que habla de la virgen que va a concebir y dar a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos ahora a Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Esa virgen que va a concebir por obra del Espíritu Santo dará a luz a aquel que será santo y será llamado Hijo de Dios. Jesús es el Hijo, y el Hijo es tan Dios como el Padre. Y el Hijo se ha hecho hombre, por eso es el Emmanuel, Dios con nosotros. Veamos la coherencia. Hemos visto la unidad. Todos los textos armonizan y no se contradicen. Se enfatiza que María es la Virgen que ha concebido al Salvador, Dios con nosotros. No hay contradicción entre ningún texto. Por lo tanto, Isaías 7:14 se aplica de manera plena a la Virgen María. Ella es la Virgen que aparece en Isaías 7:14, y el Emmanuel que aparece en Isaías 7:14 es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La coherencia me está diciendo que no hay contradicción en ninguno de los textos. ¿Y qué dice la tradición? El texto de Isaías 7:14 siempre ha sido considerado en la Iglesia como una profecía sobre la virginidad de María y la venida de Jesús, Dios con nosotros. Por lo tanto, la Iglesia nunca ha tenido dudas. Isaías 7:14 es un anuncio de María, un anuncio de Jesús. Si nosotros vamos a la liturgia, por ejemplo, cuando el sacerdote recita el prefacio 1 de la misa en honor a Santa María, Virgen, dice: y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre virgen. Repito, siempre virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. La Iglesia siempre ha proclamado la virginidad de María, y ha usado el texto de Isaías 7:14 como una cita bíblica que fundamenta la virginidad de María. Aquí les dejo la tarea de hoy. Van a leer Génesis 3:15 y fijarse en la mujer. Y van a conectar, van a relacionar Génesis 3:15 con Juan 2:4, Juan 19:26 y Apocalipsis 12:1. Seguimos con lo que significa la interpretación de los textos bíblicos.
¿Por qué es importante esto, queridos hermanos? Les invito a leer Génesis 3:15. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es el lenguaje de Génesis 3:15, cuál es el acontecimiento histórico, lo que está en el fondo, el hecho histórico, y cuál es la verdad salvífica. Y para ir a la verdad salvífica, ustedes tienen que conectar, relacionar Génesis 3:15 con otros textos. Juan 2:4, mujer, aún no ha llegado mi hora. Juan 19:26, mujer, he ahí a tu hijo. Apocalipsis 12:1, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Fíjense, aquí la clave es la palabra mujer. ¿Quién es esa mujer? Esa es la tarea que les dejo. Volvamos otra vez a recordar lo que ya estamos diciendo en varias clases. Cuando tú abres la Biblia, tú te encuentras, uno, con un lenguaje, el lenguaje bíblico, que tiene un género literario. Pero ese lenguaje bíblico te va a conducir a un hecho histórico, a un acontecimiento histórico. Y vas más allá, a la verdad salvífica. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través de ese lenguaje bíblico que me orienta a un hecho histórico? ¿Qué es lo que Dios me quiere comunicar? Y para llegar a esa verdad, yo con la guía de la iglesia, dejándome guiar por la iglesia, tengo presente la unidad de toda la Biblia, tengo presente la coherencia bíblica, no puede haber una contradicción en una enseñanza bíblica con otra, y tengo presente la tradición de la iglesia, que es lo que la liturgia me dice sobre ese texto, qué me han dicho los padres de la iglesia sobre ese texto, qué me han dicho los santos sobre ese texto. Todo eso es importante, hermanos, para interpretar la Biblia. Queridos hermanos, qué bonito es abrir la Escritura, qué bonito es leer los textos bíblicos, y más bonito todavía es plasmar en nuestra vida la palabra de Dios. Vamos a dejarlo ahí, no quiero empacharlos bíblicamente, les dejo la tarea y Dios mediante mañana continuamos, estamos a buen ritmo, ya vamos a llegar a explicar también lo básico del Pentateuco, lo básico de los libros históricos, lo básico de los libros poéticos y sapienciales, lo básico de los libros proféticos y lo básico del Nuevo Testamento. Todo eso forma parte de este curso básico que estoy enseñando. Muchas gracias por su paciencia, espero que hagan la tarea, porque uno aprende a leer la Biblia, en primer lugar, dejándose guiar por la iglesia, y en segundo lugar, como los patitos tirándose al agua, ¿no? Así que hay que abrir la Biblia y hay que familiarizarnos con diversos pasajes bíblicos. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos, ánimo, y nos encontramos en la Santa Misa de mañana, 7:30 de la mañana, antes en el Rosario a las 6:45 de la mañana.